O05. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 5 de la materia homilética, cuyo tema es, buscando material para el sermón. Pedimos la bendición de Dios sobre el arte y ciencia de la predicación. Empecemos. Buscando material para el sermón. Muchas veces, los estudiantes de homilética han dicho que ocurre con los bosquejos como con el huevo de Colón. Son muy fáciles cuando se ven escritos en la pizarra, pero lo difícil es que a uno se le ocurra el plan a desarrollar, y una vez obtenido queda la dificultad de llenarlo con ideas interesantes. ¿Cómo lo haremos para hacer surgir ideas acerca de un texto en nuestras mentes? La primera y más sencilla de las formas es sometiendo el mismo a un bombardeo de preguntas prácticas. Supongamos que el texto es Romanos 1:16. Antes de proceder a ningún plan sobre este texto, el estudiante puede preparar copioso material sometiéndole a las siguientes preguntas, sobre el texto en general. ¿Cuándo fueron escritas estas palabras? ¿En qué población? ¿Por quién? ¿A quiénes fueron dirigidas? ¿De qué estaba hablando el escritor? ¿Qué objeto se proponía al escribir este texto? Respecto a las palabras. ¿Por qué dice no me avergüenzo? ¿Por qué dice potencia? ¿Qué significa salud? Búsquense otros textos donde salud significa salvación. Ejemplo, Hechos 4:12. Romanos 10:10. Hebreos 14. Hebreos 2:3. Primera Pedro 1:5. Judas 3. ¿Quién era el judío? ¿Quién era el griego? ¿Por qué nombra dos pueblos? Respecto a las frases. ¿Cuántas hay en este texto? ¿Dónde hallaré aclaración sobre la palabra salud? ¿Dónde hallaré aclaración de que el Evangelio es poder? En la Biblia, Zaqueo. La pecadora. El carcelero de Filipos. En la historia, recuérdese algún caso o anécdota. ¿Qué otros textos extienden la invitación a todo aquel? Juan 3:16. Respecto a sí mismo. ¿Peco yo de avergonzarme? ¿Recuerdo algún caso que lo haya hecho? ¿He dudado del poder de Dios para convertir a alguien? ¿He de buscar primero los que están más cerca, los que están más lejos en mis trabajos? ¿Me indicaré solo a una clase? Respecto a los oyentes. ¿Qué verdades he de inculcar a los creyentes? Las que me he aplicado a mí. ¿Y a los no creyentes? La realidad de un evangelio que se ha demostrado tan poderoso. La necesidad de creer para tener salvación. La inutilidad de las obras para salvar. Lo que hacían los judíos. La inutilidad de buscar a Dios en la filosofía natural sin revelación. Arreglo del bosquejo. Puedo hacerlo de dos modos, por el método textual y lativo o por el temático. Si lo hago temático, ¿sobre qué palabra lo basaré? Hay tres frases en el texto que sugieren interesantes temas, los cuales son: 1 grado. No me avergüenzo. 2 grado. Del Evangelio de Cristo. 3 grado. Porque es potencia de Dios. Y pueden formularse así: 1 grado. El deber de no avergonzarse. 2 grado. Primer Evangelio, poder de Dios. 3 grado. Salvación para todo hombre. Respecto a las ilustraciones. ¿Qué puntos conviene ilustrar? Especialmente, avergüenzo y poder. Respecto a la introducción. ¿Cómo haré el exordio? De dos maneras. Primera. Relacionándolo con el proyecto del viaje a Roma. Segunda. Explicando el humilde origen del Evangelio y su triunfo sobre el mundo judío y gentil. ¿Qué luz echa el contexto sobre el texto? El versículo 14 ilustra la disposición de Pablo para anunciar el Evangelio a todo el mundo. La absoluta depravación descrita en el versículo 21 al 32 ilustra el poder del Evangelio para salvar a tan corruptos pecadores. El versículo 18 declara la necesidad de la salvación. La respuesta a todas estas preguntas ofrece muchísimo material para hacer un buen sermón. Probablemente más que el estudiante podrá incluir en una sola disertación, y puede ya proceder a arreglo del bosquejo en alguna de las indicadas formas. Ejemplo primero. El deber de no avergonzarse. Romanos 1:16. Introducción. Siempre ha sido difícil confesar a Cristo, en otros tiempos a causa de la persecución, y día en que este motivo de temor ha casi desaparecido. La obra de Dios es detenida por temores mucho menos fundados, el de la opinión pública,
Posible pérdida en los negocios, de prestigio o de fama. El apóstol tenía en contra suya motivos de toda índole, sin embargo, está dispuesto a avanzar en vez de retroceder. Consideremos, 1. ¿De qué no se avergonzaba el apóstol? Del Evangelio, buena nueva del perdón de Dios. ¿Qué motivos aparentes tenía para avergonzarse? Primero, era una religión nueva, sin tradición. Segundo, despreciada de los sabios y poderosos de su tiempo. Tercero, perseguida en muchas partes. Hechos 28, 23. Cuarto, profesada por los más pobres y humildes. 1. A Corintios 1, 27. Quinto, no siempre honrada por sus mismos seguidores. 1 Corintios 6, 6. Sexto, vilipendiada y calumniada de muchas maneras. 2. ¿Por qué no se avergonzaba? A pesar de todo lo dicho, no tenía temor ni vergüenza de esta doctrina, porque era poder de Dios, primero, para persuadir y convencer, Hebreos 4, 12. Segundo, para dar salvación, Romanos 8, 1. Tercero, para regenerar y transformar, 1 Corintios 6, 11. Cuarto, para dar herencia eterna, Juan 1, 12. Por eso era el Evangelio su mayor gloria, Gálatas 6, 14. Ejemplo segundo. Salvación para todo hombre. Romanos 1, 16. Introducción. El mensaje del Evangelio es universal. No conoce fronteras ni razas. Las religiones paganas solían tener un carácter nacional, pero el cristianismo es para el mundo entero. No podía ser de otro modo por ser de Dios. Nadie lo comprendió mejor que el apóstol San Pablo cuando luchó para desligarlo de los prejuicios nacionales del judaísmo, Romanos 9, 30 y 31. Es un mensaje universal. 1. Por su origen. De Dios. Primero. Dios es creador de todos. Hechos 17, 26. Segundo. Dios es Señor de todos. En él no cabe parcialidad. Hechos 10, 36. Tercero. Quiere ser Padre de todos. Juan 1, 12. 2. Por su maravilloso carácter. Poder de Dios. 1 grado. Otras religiones han sido impuestas por medios humanos. A. Por la espada, el Islam. B. Por la influencia política, budismo y sintoicismo. C. Por humana persuasión, filosofía platónica, confucianismo. 2 grado. El cristianismo lo fue por A. Milagros evidentes, Hebreos 2, 4. B. Operaciones del Espíritu Santo. No solo en los tiempos apostólicos, sino en nuestros días. Su obra regeneradora no ha sido estéril en ninguna raza ni pueblo. Ilústrese con anécdotas misioneras. 3. Por su admirable medio de adaptación. A todo aquel que cree. El método por el cual Dios quiere regenerar y salvar a las almas está al alcance de todos. 1 grado. De los indoctos como de los sabios. 2 grado. De los pobres, sin que los ricos se hallen excluidos. 3 grado. De los enfermos e inválidos como de los sanos, pues no requiere esfuerzo físico. No podía haber medio tan adecuado como la fe. No hay otro más sencillo. Sin embargo, no hay otro que honre más a Dios e influya más en el propio carácter humano. 4. Por lo universal de la necesidad que suple. Al judío primeramente y también al griego. 1 grado. Incluye las dos clases religiosas en que desde el punto de vista judío se hallaba dividida la humanidad. El apóstol demuestra que ambas se hallaban debajo de pecado, Romanos 3, 21 a 31. 2 grado. Él se consideraba deudor de todos, Romanos 1, 14. ¿No lo somos nosotros también? 3 grado. En nuestros días podemos aplicar la designación de A. Judíos, a los que tienen fe y conocimiento de Dios, pero equivocados. B. Gentiles, los ateos y paganos. Los primeros se hallan muy cerca del reino, pero están igualmente expuestos a perecer si rechazan el divino mensaje. Conclusión. ¿Permitirás que el Evangelio salve a otros y no a ti? Mateo 8, 11. Ejemplo 3 grado. El Evangelio, poder de Dios. Romanos 1, 16. Introducción.
Hay una diferencia esencial entre el cristianismo y las religiones humanas. Estas proceden de los hombres y necesitan apoyarse en el poder humano, mahometismo, budismo, catolicismo, pero el Evangelio ha triunfado a través de todos los poderes humanos. Ni cadenas, ni potros, ni circos, ni hogueras han podido detener ni impedir el anuncio de la buena nueva. Porque, 1. El Evangelio es poder de Dios. 1. No es de carácter físico. Dios ha intervenido raramente con poder físico en la era cristiana para que la prueba de la fe fuese perfecta. 2. Pero en su triunfo el Evangelio ha demostrado poder espiritual, pues muy pronto habría desaparecido de la tierra de no ser un poder sobrehumano. A causa de su humilde origen, un carpintero de Nazaret, 12 pescadores y artesanos. B. Por tener a tantos poderes en contra. Sin embargo, triunfó rápidamente en los primeros siglos. Dicho de Tertuliano, somos de ayer y llenamos el mundo. B. Por los admirables frutos que ha producido en todos los tiempos. 2. Es un poder benéfico. Dar salud. 1. Hay en el mundo poderes que tienden a la destrucción, los vientos, el fuego, el rayo. Dejados los elementos de la naturaleza a su arbitrio, al acaso, sin ser ordenados y controlados por un poder supremo, darían como resultado inevitable el caos. Este poder se ha hecho tan evidente como benéfico en el orden físico. ¿No lo será en el orden moral? ¿Ha de triunfar el mal moral en el universo? 2. El Evangelio es este poder moral que el mundo necesitaba. A. Para persuadir y redarguir de pecado. B. Para transformar los individuos. 2 Corintios 6, 11. C. Para sostener y dar valor en las pruebas y en la muerte. Filipenses 4, 13. 3. Es un poder que debe ser recibido y asimilado. Los vientos, la electricidad, son poderes latentes en la naturaleza, pero que deben ser asimilados por medio de aparatos adaptados a sus leyes. Molino de viento, dínamo. El medio o conducto para obtener toda bendición divina es la fe. 1. Fe en Cristo como Hijo de Dios. 2. Fe en la eficacia de su obra redentora. 3. Fe en su disposición para salvar inmediatamente y de un modo completo. 4. Fe en sus infantiles promesas para el tiempo y la eternidad. Se ha comparado la fe al conmutador eléctrico que trae la poderosa corriente de todos sus bienes y beneficios al que hace uso de ella. 4. Es un poder suficiente para alcanzar a los más alejados como a los más cercanos. 1. Al judío. 2. Al griego. Véase apartado 3 grado del punto 4 del ejemplo 2 grado. En estos 3 bosquejos sobre un mismo texto hay mucho material que puede ser intercalado con provecho del uno y al otro. Por ejemplo, en la exposición que se hace del Evangelio como poder en el punto 2 del ejemplo 2 grado hay algo que puede ser dicho en el apartado 2 grado del ejemplo 3 grado, y viceversa, pero el sermón debe ser preparado con algún plan, haciendo énfasis sobre un asunto especial, y no debe pretenderse decirlo todo en un solo sermón. Con trabajo y esfuerzo puede ampliarse cualquier bosquejo de modo que llene todo el tiempo del sermón, y con frecuencia más del que disponemos, sin necesidad de salirse del plan del sermón. Se ha dicho que los 2 elementos indispensables para la composición de un sermón son, material y plan. A veces puede tenerse mucho material sin plan, otras veces se tiene un magnífico plan sin que de momento aparezca todo el material que podemos y debemos usar, pero este va viniendo poco a poco, dando lugar a los puntos subsidiarios y tenemos un buen bosquejo de puntos principales y deseos de trabajar sin cansarnos hasta obtener un adecuado homenaje para las almas, fácil de comprender y retener por su lógica ordenación. Gracias por estar con nosotros en el estudio de cómo comunicar la palabra de Dios. Favor de informar a otros de los estudios ofrecidos por el Seminario Abierto. El estudio es gratis, pero las ofrendas de nuestros alumnos agradecidos hacen posible este ministerio.